¿Qué tal? Sean bienvenidos. Otro video más de Trazando la Biblia. El día de hoy quise tocar un tema en el libro de los Romanos. Es un tema muy interesante para mí. Le quise poner el título Hallado de quien no le buscaba. Vamos a leer un poco ese versículo que está allí, el versículo 20 del capítulo 10. Miren lo que dice. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Al encontrarme con estos pasajes, puedo notar cómo Dios tiene un método para salvar a cualquier persona, a cualquiera. No importa de dónde sea, no importa cuáles sean sus antecedentes, no importa cuál sea su color de piel, su educación, la familia en la que proviene, es irrelevante todo eso. Dios puede salvar a quien sea. En este capítulo 10 de los Romanos, lo que hace el apóstol Pablo es explicar claramente cómo Dios justifica al hombre. ¿Y cómo hace eso? Plantea un contraste entre el pueblo de Israel, quienes, a pesar de haber sido elegidos, no alcanzaron salvación, y otra gente que de un principio pareciera que no fueron elegidos, y Dios sí los alcanzó. Este capítulo lo vamos a leer, no todo así tal cual, pero vamos a tocar unos versículos muy interesantes. Hay 3 preguntas que el apóstol responde en este capítulo. Una de ellas es, fíjense, ¿por qué gente en Israel no alcanzó esa promesa de tener justicia en Dios y ocupar un lugar en el cielo? ¿Por qué? Si era el pueblo escogido de Dios, si era el pueblo que Dios en un principio dijo, yo daré un pueblo muy especial, ¿por qué a pesar de ello, muchos de ellos no están en el cielo? La otra pregunta que se puede plantear es, ¿cómo Dios justifica al pecador? El apóstol Pablo lo responde. Y la otra es, ¿por qué, aun cuando Dios ofrece la salvación, ni Israel ni muchas personas lograrán tener esta promesa? Y cuando hablo de Israel no hablo de todo el pueblo, sino de aquellos que en el pasado, aún teniendo esa oportunidad, no fueron salvos. Y muchos el día de hoy también teniendo una oportunidad tan grande, no son salvos, es decir, tienen una condenación ya aparejada, una condenación que ya tienen sobre sus vidas por no aceptar lo que Dios ofrece. Vamos a ver paso a paso qué significa todo esto. Primero que nada, ¿por qué Israel no alcanzó la promesa? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 10. En este capítulo, los primeros 3 versículos, versículos 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos tenían celo de Dios, es decir, los israelitas. Primero el apóstol les dice, bueno, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Yo oro, dice el apóstol Pablo, por mi pueblo. Yo oro para que ellos se salven, pero ellos no son salvos. Yo oro por ellos, yo oro que Dios los alcance, porque el día de hoy, en esos días, el apóstol Pablo estaba angustiado porque su pueblo no tenía la salvación. Y él explica por qué. Él dice, ellos tenían celo de Dios. ¿Conocían algo de Dios? Sí, sí lo conocían. A ellos les fueron dadas las leyes del Antiguo Testamento. Ellos conocían las voces de los profetas. Ellos conocían todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta el profeta Malaquías, todo lo conocían. ¿Conocían algo de él? Sí, sí lo conocían. Pero les dice el apóstol Pablo, pero no son salvos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos tuvieran ese conocimiento y no fueran salvos? Lo dice el versículo 3, perdón, el versículo 2. Dice, tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir eso?
que no le conocían en su totalidad, podían conocer ciertos aspectos de Dios, ciertas partes de Él, cierto conocimiento, pero no lo conocían en su totalidad, les faltaba algo. Y hacían las cosas como ellos querían creerlo, no como se debería, sino como ellos querían creerlo. Ese es un error muy grande. ¿Por qué? Porque ellos conciben una cierta idea y ellos dicen, me parece que es así, yo creo que es así, me late que es así y me gusta que sea así. Pero no porque ellos lo concibieran de esa manera quiere decir que lo estaban haciendo bien. Ellos querían creer ciertas cosas, pero cuando Dios les reveló cuál es la salvación, que la salvación es por Jesucristo, inmediatamente ellos rechazaron a Jesucristo como Salvador. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No recibieron a Cristo, no recibieron a aquel del cual en el Antiguo Testamento se decía que es el Mesías que iba a venir. Y el pueblo de Israel no lo quiso aceptar. Peor aún, les reveló su justicia, les reveló quién es Cristo. Es Dios quien habita en él corporalmente. Les reveló quién era y se dijeron, eso no nos interesa. Se dijeron a sí mismos, estableceremos nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque tenemos la ley, tenemos los ritos, tenemos todo esto que Dios dio en las manos de Moisés. ¿Cómo es posible que todo eso tenga que dejarse de lado para aceptar a Cristo y simplemente tenerlo en nuestras vidas así como así? Ellos no quisieron. Ellos quisieron todavía estar junto a la ley. Esto pone a pensar muchas cosas. Primero que nada, fíjense, si una persona rechaza lo que Dios ofrece porque no encaja con sus pensamientos, acepta su propia condenación. Este tipo de comportamiento no solamente lo tienen los israelitas, usted lo puede tener también, tú lo puedes tener también. Hablando ya más específicamente de ti, cuando llega Cristo a la vida de una persona, pueden suceder dos cosas. O que en realidad lo aceptes, o que en realidad digas, eso no me interesa. Si estás aquí, si estás en este momento escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hablarte y Dios quiere salvarte. No seas como esos israelitas que dijeron, estableceremos nuestra propia justicia. Sí, creyeron en Dios. Ellos de alguna manera tenían un cierto conocimiento de Dios, pero no le quisieron aceptar como Él es, como un gran Salvador. Y si tú no aceptas lo que Dios ofrece, ¿qué es lo que queda? ¿Qué se puede esperar? Miren lo que dice aquí. ¿Qué se puede esperar de aquel que rechaza una salud tan grande? ¿Qué puede esperarse de aquel que se le ofrece la salvación y dice, no, no lo quiero, no me interesa, fuera, fuera de aquí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que están aceptando su propia condenación. Ya no va a quedar otro sacrificio. No hay otra manera a la cual Dios puede salvar. No cometas tú ese error. Eso fue por qué Israel no alcanzó la promesa. Porque la rechazaron desde un principio. La siguiente pregunta que podríamos plantear en estos pasajes, todo este capítulo 10, si lo leemos poco a poco, nos podemos plantear estas preguntas. ¿Cómo Dios justifica al pecador? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10 otra vez, pero vamos a ver lo que dicen los versículos 5 al 13. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está planteando lo que dice la Biblia en cuanto a la justicia de Dios. Puede ser que hasta el día de hoy no conozcas exactamente el camino de la salvación. Puede ser. En estos momentos lo vamos a ver. Pero si al final tú lo rechazas, será tu propia responsabilidad. Será tu propia condenación, porque no hay otro camino, no hay otro sacrificio. La ignorancia se entiende. Todos ignoramos muchas cosas. Todos tenemos cosas que en realidad no sabemos. Y hasta el día de hoy puede ser que tú no hayas escuchado la verdadera historia del Señor Jesucristo. Podrás haber escuchado hablar de Él, hablar acerca de ese sacrificio, como una historia por allá muy lejana, por una historia que incluso muchos representan en muchos lugares. Eso no significa que lo conozcas a Él y conozcas lo que realmente hizo. Pero si el día de hoy, que estamos aquí leyendo la Biblia, tú no decides por Él, será tu propia responsabilidad, porque una cosa es ignorar por no conocer y otra cosa muy diferente es ignorar deliberadamente que Cristo dice una cosa y que tú digas que es una muy diferente y no tendrás excusa ante su presencia. Mira cómo Dios justifica al pecador. Pablo describe dos maneras en que, no quisiera decirlo así, pero es la única manera que se me ocurre, pero cómo se adquiere o cómo se tiene la justicia para vivir. Una que es una manera imposible. Imposible en el sentido de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. Simplemente no podemos. Miren, los judíos seguían la ley, trataban de cumplir los 10 mandamientos y muchos otros más que están allí en el Pentateuco. Vez tras vez se demostró que siempre morían en sus pecados. Siempre, vez tras vez. Durante 40 años, cuando estuvieron vagando en el desierto, uno a uno fueron muriendo porque no se acercaban a Dios. Podían cumplir ciertos rituales, podrían justificarse con ciertas leyes, pero finalmente cada año hacían conmemoración por sus pecados, porque sabían que no se les podían quitar así como así, siguiendo la ley. El versículo 5, miren lo que dice. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto es lo que está planteando primero el apóstol. Él dice, la justicia que es por la ley es esta. Si tú puedes cumplirla, si tú puedes hacerla, si tú puedes cabalmente hacer todo lo que está allí, tú vas a vivir por ellas. Ellas son el medio de una justificación. Pero como les decía, los judíos demostraron que no podían cumplirla cabalmente. Aunque al hacerlo, se supone que con eso vivirían, siempre morían en sus pecados. Siempre hacían conmemoración cada año por sus pecados. Y hay otra cosa, y eso tú lo has vivido. Tú lo has vivido y lo sabes perfectamente. Nuestra propia existencia confirma que no podemos ni sabemos vencer al pecado. Si hay algo que yo conozco de ti, es que tú eres pecador. Y si lo conozco es porque yo me conozco a mí. Yo sé quién soy. Yo sé en qué fallo. Y yo sé que todos los seres humanos
Dice la Biblia que no existe en el mundo nadie que haga bien y que nunca peque. Todos somos pecadores y ante los ojos de Dios eso no lo puedes remediar. Hay una manera, como les decía, que es imposible, que está planteada en el versículo 5, y es la manera de cumplir la ley. ¿La puedes cumplir? No la puedes cumplir. Por eso no puedes ser justificado por la ley. No puedes ser justificado por lo que tú puedes hacer, por tus propias fuerzas, por tus propias ganas, por tu propio yo. No lo puedes hacer, por muy fuerte que seas. Si tú eres fuerte ante una tentación, serás débil en otra. Si logras vencer voluntariamente un vicio, siempre habrá otro que surja para vencer. Es un monstruo de varias cabezas y estarás toda la vida luchando en vano, engañándote a ti mismo que tú puedes, diciendo yo puedo, yo puedo, yo puedo, y no vas a poder. O bien va a pasar algo mucho peor. No te va a importar mucho, que es lo que muchas veces sucede. No te va a importar mucho que vivas en pecado, porque no solamente te va a resultar imposible, no, te será imposible vencerles, sí, pero no nada más eso, sino que te agrada vivir en el pecado, tenerlo a tu lado, amarlo, incluso idolatrarlo, haciéndolo parte de tu vida, haciéndolo tu vida misma. Por eso muchos no se acercan a Cristo. Él ofrece salvación, pero tú quieres seguir viviendo en pecado. Hay algo que plantea también el apóstol Pablo en estos pasajes, y es la manera de justificarse delante de Dios, la manera en cómo estar bien delante de Dios, pero es una manera la cual no depende absolutamente nada de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra sagacidad, no depende de nuestro intelecto y de nuestra sabiduría mundana. Depende de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Leamos otra vez estos pasajes un poco más detenidamente. Pablo empieza exclamando en el versículo 6, mas la justicia que es por la fe. El versículo 5 decía, la justicia que es por la ley. Y le dedica unas pocas palabras y le dice, si cumples la ley, vivirás por las cosas que haces por ley. Pero como dije, se ha demostrado de que nadie puede cumplir la ley. Pero ¿qué dice aquí? La justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿No se necesita algo diferente? Cuando dices, vamos a ver si Cristo viene, ¿para qué? Si Él ya vino, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Cristo ya vino hace casi 2000 años a pagar un gran precio, un precio con el cual derramó toda su sangre. No se necesita algo diferente de lo que Dios ya ha dicho. Cristo es suficiente. Él es suficiente. No se trata de ti, mi amigo. Mi amigo, no se trata de ti. No se trata de lo que tú hagas. No se trata de lo que tú tengas. No se trata de lo que tú puedas ofrecer. No seas como Caín, que él soberbiamente escuchó la voz de Dios y dijo, no me interesa, yo quiero ofrecer lo que yo quiero. Y dice la Biblia que no fue acepto, no fue propicio, no fue adecuado el sacrificio de Caín. No se trata de ti. Es lo que Cristo hizo en la cruz. De eso se trata. La fortaleza para vencer el pecado, solo Cristo la tiene. Miren lo que dice, vamos a saltar un poco más adelante lo que dice el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es verdaderamente creer en Cristo.
es entregar nuestras vidas a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que llevó todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, los llevó sobre sí mismo. Es para tener una confianza absoluta, una confianza que no podríamos tener si otras personas con sus propios arrojos, con sus propias fuerzas dijeran, yo puedo hacerlo por mí mismo. ¿Por qué? Porque todos fallamos. La persona más fuerte en este mundo falla. Aunque una persona pudiera tener 10,000 veces más fuerza que cualquiera de nosotros, va a fallar y siempre va a fallar. Cristo no falló y por eso es mejor tener una confianza absoluta en Él. El versículo 11 eso es lo que dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todos somos pecadores, así que pecador, acércate a Cristo, acércate a Él. Pecadores como todos nosotros, yo un día me acerqué a Él, un día reconocí que yo no podía sin Él, que yo no podía sin Cristo. Y cuando yo vi esta palabra que dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, cuando yo la vi, yo supe que tenía que tener esa convicción, que tenía que tener esa salvación y que no era por mi fuerza, no era por lo que yo pudiese ofrecer. Yo no era nadie y a la fecha, sin Él, no soy nadie. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Has oído quién es Jesús? ¿Has oído hablar de Él? Tú tal vez vivas en un país donde se ha hablado mucho de Él. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es Cristo? ¿Qué palabra trajo? Aquí está. Miren este versículo. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Esta es la palabra que trajo el evangelio, la salvación que solo Cristo da por medio de la cruz del Calvario. Los israelitas no tuvieron esa promesa porque no creyeron al evangelio. Como les decía, Él vino con los suyos. Primeramente vino al pueblo judío y ellos no le recibieron. Ellos lo trataron como un vil malhechor. Lo crucificaron. Muchas personas el día de hoy y durante todos los tiempos de la humanidad no tienen esa promesa de vida eterna con Cristo. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo que los israelitas. Escucharon y le rechazaron. Ahora la pregunta más importante para ti. ¿Tendrás tu vida eterna? ¿Tendrás tu salvación? No me quisiera ir sin responder una tercera pregunta. ¿Por qué, aun cuando Dios ofrece la salvación, ni Israel ni muchas personas lograrán tener esta promesa? ¿Por qué? ¿Por qué aun cuando Dios ofrece la salvación, ni Israel, es decir, ni aquel pueblo, ni el pueblo del día de hoy, ni muchas personas lograrán tener esta promesa? Y como les digo, no es que Israel haya perdido o no vaya a tener algunas promesas de parte de Dios. Lo que sí es claro es que si lo rechazan, si rechazan a Cristo, están en la misma condición en la que tú estás, si lo has rechazado hasta el día de hoy. Y si no le has escuchado como debe ser, el día de hoy, en este video, te estoy planteando esta situación. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 16. ¿Por qué? Si Dios ofrece salvación, ¿por qué no tienen esa salvación muchas personas? Dice el versículo 16, mas no todos obedecen al evangelio,
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es porque no han creído. La incredulidad es el pecado más grande que puede tener el ser humano. Cuando hay incredulidad, lo único que queda es condenación. ¿Por qué no tienen salvación? Aquí está la pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El día de hoy tú escuchas este mensaje y tendrás una oportunidad de decidir. En esta vida se trata de decisiones, 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 decisiones. Son decisiones las que tienes que tomar. Mi amigo, y aún con eso, ¿no obedecerás a Dios? ¿Aún con eso no le creerás? Recuerda que no aceptarlo, no hacerlo, rechazarlo, es aceptar tu propia sentencia de condenación. Es estar lejos de Dios por una eternidad. Mejor sé de aquellos de los cuales hablé al principio de este video y lo quiero volver a repetir. Este versículo 20 es un versículo que manifiesta gozo, que manifiesta confianza, que da una paz para aquellos que aceptan a Cristo. Dice la Biblia, fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban. El día de hoy, tú puedes hallar a Dios. Tú puedes hallar a Cristo. Allégate a Cristo, que Él puede salvar tu vida. No preguntabas por Él, pero el día de hoy Él está hablando a tu vida. Acepta a Cristo. Muchas gracias por su atención. Este es un mensaje evangelístico y ese es el tono de mis videos. Un tono más del tipo evangelístico, del tipo de que te llegues a Cristo. Hay mucho que aprender de eso. Yo sé que hay muchos otros temas de la Biblia, pero si tú quieres aprender todavía más, primero tienes que reconocerte no nada más pecador, tienes que reconocer que hay un Salvador y tienes que reconocer que Cristo es el único camino para llegar a esa salvación, para llegar a Dios, para tener vida eterna, para llegar al cielo, para evitar la condenación. No pediré si te gustó o no te gustó este video. En realidad lo que más me importa es tu alma, porque esa alma es la que le importa a Cristo, la que le importa a Dios. Tú puedes ir atrasando la Biblia a este canal y puedes checar cualquiera de los otros videos que he subido y puedes ver cómo Dios puede cambiar vidas con solamente creer en Él, creer de veras. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.